amigos, y tomo la palabra temporalmente para continuar con el ciclo de ponencias, y la siguiente intervención está titulada Las tecnologías de la información y comunicación, un mecanismo para el resguardo de los saberes ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo, por supuesto, de la profesora Celia Cruz Betancourt. Recuerden que los materiales de las distintas ponencias presentadas el día de hoy están disponibles en nuestras páginas web www.acben.com.be y www.fundapintalo.org.be. Bien, vamos a conocer un poco de la trayectoria de la profesora Celia Cruz Betancourt. Celia Cruz Betancourt Fajardo nació en Caracas, capital de Venezuela, pero su infancia transcurrió en el pueblo afrodescendiente de Cuyagua, población del estado de Aragua. Entre primos, abuelas, tíos, tías, entre los bailes de San Juan Bautista, los velorios de la Cruz de Mayo, los diablos danzantes, rindiéndole tributo y doblando su rodilla ante el Santísimo Sacramento el jueves de Corpus Christi, entre las procesiones de la Inmaculada Concepción, matrona de su pueblo natal, entre otras. Profesora en lenguas extranjeras, mención inglés, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, magíster en Desarrollo Comunitario, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos. Desde hace 20 años inmersa entre los pueblos y comunidades indígenas, y desde hace 14 años en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su extensión académica Bolívar, haciendo educación intercultural bilingüe y de fronteras. Docente de pregrado y de posgrado en la UPEL, CEPAP, Convenio Fe y Alegría, UNER. En la actualidad desarrolla funciones de secretaría en la extensión académica de Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar, coordinadora de la línea de investigación Las culturas minoritarias frente a la educación intercultural bilingüe. Ha desarrollado actividades de investigación en importantes eventos nacionales e internacionales, sobre todo asociado a la frontera Venezuela-Brasil y sus comunidades indígenas, atendiendo a la dinámica de la frontera. Tutora y jurado de diversos trabajos de investigación asociados a los intereses de los pueblos, comunidades indígenas y de fronteras. Profesora Celia Cruz, quien interactúa en este foro interactivo, promoción, investigación y redes sociales en educación superior. Profesora, bienvenida. Ok, muy buenas tardes. Realmente las tecnologías de la información y comunicación deben de alguna manera convertirse en esos mecanismos de resguardo de esos saberes ancestrales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Vemos de alguna manera que a lo largo de la historia se ha desarrollado ese avance tecnológico. Hemos ido cada día involucrándonos muchísimo más con esa tecnología que cada día va creciendo, se va de alguna manera incrementando. Morpus y Robert expresa que se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación como un concepto dinámico, un concepto que se va construyendo, que se va haciendo, pero que de alguna manera esta sociedad o esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico de las tecnologías de la información y comunicación, conllevan cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Todos los espacios, todas las áreas de la actividad humana definitivamente en este momento se ven de alguna manera tocadas por lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. La sociedad de la información, como lo definiría el sociólogo japonés Yohei Masuda en 1981, citado por Lozada y Garnier 2011. De manera pues que nos vamos moviendo hacia las TIC, hacia esa sociedad del conocimiento, donde van siendo recreadas, reinventadas al ritmo de los continuos avances científicos. Podemos hacer un pequeño ensayo en este momento y vamos a visualizar y vamos a preguntarnos cuántos han realizado algunas operaciones durante el desarrollo de este foro, bien sea operaciones bancarias, cuántos han resuelto su vida cotidiana, alguna situación personal, mientras estamos interactuando en este escenario concreto. Entonces, las tecnologías están asociadas a la vida cotidiana
de todos los seres en este momento. Los pueblos indígenas no están exentos de ese avance tecnológico. Podemos definir esos pueblos indígenas como esos grupos humanos descendientes de los pueblos originarios, que se reconocen a sí mismos como tales por tener identidad étnica, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y sistema de justicia propio. A esos pueblos y comunidades indígenas no podemos alejarlos de esta sociedad del conocimiento. Ellos están allí y también tienen derecho y se van acercando y apropiando de los mismos. A veces con cierto temor de los abuelos y de los ancianos, de que se enamoren más de lo que van viendo y conociendo a través de las redes sociales que de su propia cultura. Que se identifiquen con la manera de vestir, la manera de hablar, la gastronomía de esos escenarios que van consiguiendo a partir de su interacción con las redes sociales y olviden de dónde vienen, olviden esas raíces que nos hacen pueblos originarios. Agudizar las estrategias para que las culturas originarias se apropien de estas herramientas como mecanismo para el resguardo de su sabiduría ancestral. Ese es el propósito que estamos buscando dentro de estos escenarios, que sean esas mismas comunidades que se apropien de esas tecnologías de la información y comunicación y que sean ellas mismas que puedan generar los mecanismos para resguardar esos saberes ancestrales haciendo uso de las tecnologías. El empleo de las tecnologías para ese resguardo de la sabiduría ancestral generaría acceso a los materiales culturales ancestrales, promoción de las prácticas ancestrales, producción de material educativo y definitivamente sería un aporte importante que estaríamos haciendo las instituciones de educación universitaria a esa construcción del conocimiento y el resguardo de esa sabiduría ancestral. Algunas investigaciones inscritas en las líneas de investigación Menghieri y tenemos, por ejemplo, Gastronomía de los Pueblos Indígenas Piaroa, ese registro audiovisual presentado por el profesor Franklin Sala. También hay una investigación denominada Juegos Autóctonos Tradicionales Indígenas, una guía didáctica por la profesora Andreina Roca. Hay también allí la aproximación etnográfica de la espiritualidad ancestral, vista desde la indígena Pemón. La revista temática digital sobre calendarios productivos para el fortalecimiento de la cultura Pemón Taurepán. Estas son algunas investigaciones que se han ido desarrollando y que muestran que sí es factible la realización o la utilización de las redes sociales, la utilización de los medios audiovisuales para salvaguardar esa sabiduría ancestral. Las TIC son definitivamente un escenario. Las TIC son una herramienta para complementar la oralidad. No quiere decir con esto que se vaya a perder ese valor tan importante de los pueblos y comunidades indígenas que los ha llevado a transferir, a divulgar todos los conocimientos y todos sus saberes ancestrales a lo largo de los tiempos, sino que por el contrario han sido las TIC y ha sido la oralidad, la que les ha permitido difundir y llevar todos esos conocimientos de generación en generación. Con esta propuesta solamente estamos buscando complementar. Sí, aló. ¿Aló? Aló, sí, aló. Entonces, con esta propuesta, solo buscamos es complementar esa oralidad. Algunas veces nos conseguimos con ancianos que plantean que si usamos la tecnología o si escribimos lo que ancestralmente hemos vivido, eso se va a perder o se va a diluir en el tiempo. Pero siempre le decimos lo siguiente, que yo puedo escribir el tarén, pero no necesariamente con eso, ese tarén, esa religiosidad, esa espiritualidad se va a perder, sino que por el contrario, son mecanismos que nosotros podemos utilizar para hacer la difusión y para hacer la promoción, pero sobre todo el resguardo de esa sabiduría ancestral. Ok, muchísimas gracias.